Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y en este video te explicaré un aspecto gramatical que surgió en el primer video de esta serie de ejercicios. Escucha. El primer concepto básico para entender en qué consiste este cambio de mentalidad respecto al idioma es el de la precisión. ¿Por qué decimos primer concepto y no primero concepto? Este es el séptimo video de la serie número 1 del plan de mejora continua basado en el método Kaizen, dirigido a estudiantes intermedios y avanzados de español. Si quieres conocer en detalle de qué se trata el plan, puedes hacer clic en este video y regresar. Además de explicarte cuándo decir primer o primero, voy a aprovechar para que conozcas cuándo es correcto decir tercer o tercero, 100 o ciento, un o uno. Algunos adjetivos en español tienen una forma corta. A esta supresión de sonidos al final de ciertas palabras la llamamos apócope. Entre las apócopes más comunes están primer, logré el primer lugar. No decimos logré el primero lugar. Tercer, vivo en el tercer piso. No decimos vivo en el tercero piso. 100, ni en 100 años podré olvidarte. No decimos ni en 100 años podré olvidarte. Quiero un helado. No decimos quiero uno helado. Cuando apocopamos, es decir, cuando suprimimos el sonido al final de ciertas palabras. Veamos caso por caso. Los ordinales se apocopan cuando están delante de un sustantivo masculino. Ernesto fue su primer novio. Es la tercera vez que está nominada al Oscar. El femenino de cada número ordinal se consigue sustituyendo la O final por una A. Decimos la primera ministra. No decimos la primer ministra. La tercera comida del día. No decimos la tercer comida del día. Hay ocasiones en las que la eliminación del sonido final es opcional. Esto sucede si el ordinal aparece antes y coordinado con otro adjetivo. Por ejemplo, mi primero y último amor o mi primer y último amor. Ambos son correctos. 100 o 100. El número 100 se apocopa antes de un sustantivo. Mi abuelo tiene 100 años. El parque tiene 100 árboles. También se apocopa antes de un adjetivo. Preparamos 100 deliciosas arepas. Subimos 100 empinados escalones. 100 también debe apocoparse antes de los numerales 1000, millón y billón. 100.000 pesos. 100 millones de vacunas. 100 billones de estrellas. En el minuto 7:19 de este video sobre cómo pronunciar correctamente los números, encontrarás más explicaciones de cuándo debe usarse 100 y cuándo 100. Uno. Este es importante y sencillo. Cuando el numeral 1 se encuentra antes de un sustantivo masculino, se apocopa en la forma un. No quedó ni un pedazo de pizza. Si lo utilizamos con los sustantivos femeninos, suena de esta manera. No quedó ni una pizca de azúcar. Ante sustantivos femeninos que comienzan con una A tónica, el femenino una suele apocoparse. Por ejemplo, se asignó un arma a cada vigilante.
Esas mismas reglas aplican cuando el numeral 1 es componente de otros números que se escriben en una o varias palabras. Por ejemplo, él tiene 21 años. Ella ha traducido 31 novelas. Ojalá que esta explicación te haya sido útil y que todos los ejercicios que hicimos a lo largo de la serie te hayan servido para mejorar, para subir un nivel más en tu dominio del español. En la serie 2 vas a conocer el caso de un piloto que cayó en el Amazonas y logró sobrevivir solo durante 36 días. Así que suscríbete al canal de Kaizen Spanish, activa la campana de notificaciones. Recuerda que puedes pautar una clase conversacional conmigo. En la descripción te dejo el enlace. Si quieres mejorar tu español, toma acción.